es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. AstraZeneca publica detalles de los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 tras presentar 2 pacientes con trastornos neurológicos no explicables. Gobierno británico anunció restricciones más duras y por 6 meses para frenar el coronavirus. Trump pide a las Naciones Unidas que responsabilice a China por la pandemia de coronavirus. ¿El sueño americano terminó? Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. El gobierno anunció créditos para inversiones productivas y compras de electrodomésticos. Descubren fiesta clandestina en La Matanza con 150 personas, 2 de ellas policías. Las plataformas de cine crecieron de manera exponencial durante la pandemia. Murió a los 80 años la novia del Paraná, Ramona Galarza, máxima estrella del chamamé. Noemí Klein, lecciones de la pandemia y la urgencia de un plan de reparación. Bianco dijo que se trabaja con los intendentes para establecer los cambios. Bolsonaro denuncia en la ONU una brutal campaña de desinformación por los incendios en la Amazonia. El impuesto a las grandes fortunas. La farmacéutica AstraZeneca ha difundido detalles de la tercera fase de los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus, que desarrolla en colaboración con la Universidad de Oxford, tras recibir críticas por falta de transparencia en relación a 2 casos de voluntarios que desarrollaron síntomas neurológicos sin explicación. Respecto de los trastornos neurológicos que presentaron 2 pacientes, la empresa afirmó que se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna. Expertos señalan que la afección, aunque rara, es grave, por lo que la detección de 2 casos entre miles de participantes parece mostrar un patrón peligroso, según opina Mark Slifka, experto en vacunas de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon, Estados Unidos. La confirmación de un tercer caso sería motivo suficiente para detener la administración de las vacunas de AstraZeneca por completo, agregó. Compartamos el informe que sobre el tema nos ha enviado RT en español. Controversia en torno a la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford tras 2 pacientes con efectos secundarios en los ensayos clínicos. Es que, según el periódico The New York Times, la segunda diagnosticada también habría contraído una mielitis, como ya pasó con la otra participante. En el primer caso, la propia farmacéutica aseguró que el trastorno neurológico desarrollado se debió a una enfermedad previa y que no estaba vinculado con la vacuna. Ante las críticas por la opacidad de los resultados, AstraZeneca publicó el pasado sábado un informe sobre la evolución de las pruebas. Los ensayos fueron reanudados en Reino Unido, Brasil, la India y Sudáfrica, mientras que siguen pausados en Estados Unidos. Y en este último país, el candidato presidencial a la Casa Blanca, Joe Biden, vaticinó que en el transcurso de su mitin se superarían en Estados Unidos los 200 millones de muertos. Lo cierto es que los decesos rondan los 200, pero los 1000, no los millones. El primer ministro Boris Johnson dijo que su país se encuentra en un peligroso punto de inflexión al anunciar nuevas restricciones que se extenderán al menos 6 meses y se agregan a las ya existentes para intentar frenar el rebrote de coronavirus, luego de las advertencias de los principales científicos asesores de su gobierno sobre un aumento de casos que podrían alcanzar los 50.000 por día en octubre. It's true that the number of new cases is growing fastest amongst those aged 20
to 29, but the evidence shows that the virus is spreading to other, more vulnerable age groups, as we have seen in France and Spain. Yesterday, on the advice of the 4 chief medical officers, the UK's COVID alert level was raised from 3 to 4, the second most serious stage, meaning that transmission is high or rising exponentially. So this is the moment when we must act. The government will introduce new restrictions in England, carefully judged to achieve the maximum reduction in the R number with the minimum damage to lives and livelihoods. We're not issuing a general instruction to stay at home, we will weigh. However, we must take action to suppress the disease. First, we are once again asking office workers who can work from home to do so. Second, from Thursday, all pubs, bars and restaurants must operate a table service only, Mr. Speaker, except for takeaways. Together with all hospitality venues, they must close at 10 p.m. And to help the police enforce this rule, I'm afraid that means, alas, closing and not just calling for last orders, because simplicity is paramount. The same will apply to takeaways, though deliveries can continue thereafter. But unless we palpably make progress, we should assume that the restrictions I have announced will remain in place for perhaps 6 months. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a la Asamblea General de las Naciones Unidas que responsabilice a China por la pandemia de coronavirus porque, según afirmó el gigante asiático, permitió que el virus infecte al mundo. Hemos sido pioneros en el uso de tratamientos que salvan vidas. Hemos reducido la mortalidad en un 85% desde abril. Gracias a nuestros esfuerzos hay 3 vacunas en la fase final de los ensayos clínicos. Las estamos produciendo en masa para que podamos distribuirlas inmediatamente cuando las recibamos. Distribuiremos la vacuna. Derrotaremos el virus. Acabaremos con la pandemia. E iniciaremos una nueva era de prosperidad, de cooperación y de paz sin precedentes. Al buscar este futuro prometedor, debemos responsabilizar al país que desató esta plaga en el mundo, China. En los primeros días del virus, China suspendió sus desplazamientos internos mientras permitió que hubiera vuelos que salían de China para infectar el mundo. China condenó mi prohibición de viajes a su país mientras cancelaban sus vuelos nacionales y confinaban a la población a sus hogares. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente controlada por China, declararon que no había evidencia de transmisión de persona a persona, lo que era falso. Luego dijeron que las personas que no tenían síntomas no transmitían la enfermedad. Falso también. Las Naciones Unidas responsabilizarán a China por sus actos. El profesor Andrés Ferrari Haynes publicó un artículo en El Cronista en el que sostiene que el sueño acabó, remitiéndose a la tradicional revista Time, la que publicó en un estampado negro el número 200.000 en referencia a la cantidad de muertos en los Estados Unidos. Sostiene que hubo en dicho país una falla de liderazgo en muchos niveles, desconfianza hacia los científicos, los medios de comunicación y la experiencia en general, a lo que se suman actitudes culturales profundamente arraigadas sobre la individualidad. Todo nos dice que dio como resultado una respuesta pandémica horriblemente inadecuada. La cifra de muertos habla por sí misma. Compartimos los datos que diariamente proporciona el monitor de COVID-19, que da cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo también, porque es importante que veamos que el problema no es solamente nuestro. El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de nuevas líneas de financiamiento para inversiones productivas y compra de electrodomésticos. Ello en el marco de un encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández
en la planta de la firma Visuar, en el partido bonaerense de Cañuelas, en el que también estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Quisiera aprovechar esta ocasión también para anunciar 2 instrumentos para contribuir a la recuperación económica de la Argentina. El primero tiene que ver con una línea de financiamiento del Banco de la Nación Argentina que estamos poniendo en marcha en estos días para el financiamiento de la compra de electrodomésticos, lavarropas, heladeras de alta eficiencia energética. Van a ser créditos de hasta 36 cuotas fijas, es decir, recuperamos el financiamiento a mediano y largo plazo para estimular el consumo y de esta manera recuperar la demanda en una actividad que venía golpeada ya desde la crisis de 2018-2019 y asimismo también fortalecer mejores prácticas de eficiencia energética en los hogares, es decir, poder reducir el consumo de electricidad de la manera más virtuosa, es decir, con nuevo equipamiento, con las tecnologías más modernas como las que se producen, entre otras, aquí en esta fábrica de Cañuelas, que va a poner en marcha nuevas inversiones que más van a generar 100 puestos de trabajo nuevos. Y el segundo anuncio que queremos hacer tiene que ver con la inversión. En ese sentido, también con el Banco Nación anunciamos en el día de hoy una línea de crédito por 10.000 millones de pesos a un plazo también de 36 meses, 3 años nuevamente recuperando el crédito a mediano y largo plazo, a una tasa de interés fija del 24% para las empresas industriales, y si fuera una pyme o una cooperativa del sector industrial, esa tasa se va a reducir al 22% anual, fija durante todo el periodo de 3 años del crédito. Unas 150 personas, entre ellas un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires y un efectivo de la ciudad, fueron sorprendidas en una fiesta clandestina donde también había juego ilegal y secuestraron 40.000 pesos, lo que ocurrió en el partido bonaerense de La Matanza, por lo que se iniciaron actuaciones por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, ante la pandemia por coronavirus. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, la tendencia de ver cine de manera virtual se terminó de consolidar y las plataformas que venían creciendo de manera sostenida alcanzaron un aumento exponencial en los últimos meses. En este sentido, el sitio CineArt del Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales, INCA, sumó 400.000 visitas durante la pandemia y alcanzó 1.700.000 visualizaciones. En tanto, Puentes de Cine de la Asociación de Directores de Cine alcanzó los 20.000 suscriptores, duplicando los usuarios que tenía en el mes de marzo. La plataforma del Instituto Nacional de Cine, la plataforma CineArt, a raíz de la pandemia y del cierre de las salas cinematográficas, se pensaron una serie de acciones para poner las películas a disposición del público. A través de este programa Jueves Estrenos se estrenan 2 películas argentinas por jueves. Hasta el momento ha resultado muy exitoso el programa. Ya van 40 estrenos, de los cuales 30 son películas de ficción y 10 películas documentales. Tuvimos 1.700.000 visualizaciones en el marco de la pandemia. La audiencia se triplicó, las visualizaciones se triplicaron. Se incorporaron 400.000 usuarios nuevos. Hoy la plataforma está en 1.700.000 usuarios activos. Hay 1.100 títulos en Argentina disponibles, como te decía, entre películas, series y cortometrajes, y internacionalmente hay 1.000 títulos disponibles, ¿no? O sea que realmente la cantidad de películas es importante y bueno, gran parte de ese material está de forma gratuita disponible para los ciudadanos de Argentina, y buena parte de ese contenido también internacionalmente. Puentes de Cine es un programa que creamos con la Asociación de Directores PCI, que ya hace más de 1 año y medio que venimos ejecutándolo. Empezamos obviamente como un programa de apoyo a los lanzamientos de las películas.
Cuando empezó la pandemia, de alguna manera reaccionamos bastante rápido y generamos un ciclo de, llamamos cuarentena, no muy original, que pasábamos una película por día de la asociación, de algún director o director de la asociación, y en 20 días llegamos a 10.000 membresías. Hoy estamos ya casi en 20.000. Se nos ocurrió la idea de armar una sala de cine virtual, pensando que la pandemia iba a seguir bastante más y que los cines iban a seguir cerrados, y armar una sala de cine virtual que tenga la característica de una sala de cine. O sea, yo voy, veo qué hay en la cartelera, pago un ticket, entro y veo esa película. La máxima estrella del chamamé, Ramona Galarza, conocida popularmente como la novia del Paraná, murió a los 80 años en el porteño Hospital Pirovano, en donde había sido internada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Si yo te digo, ¿qué es el chamamé? No por la fórmula, sino ¿qué es el chamamé por el sentimiento? Y es la música que a todo correntino la toca muy, 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 muy hondo. Y de ahí es cuando suelta un zapucay. ¿Y qué es el zapucay? El zapucay yo diría que es un grito en realidad la traducción, pero para mí es un estado de ánimo. Y que es una música de alguna manera negada. Claro, estaba como mal visto al principio, por eso a mí me decían, ¿por qué no cantaba otra cosa? Y yo le decía que yo cantaba eso porque es lo que yo siempre escuché en mi provincia, que es la música de mi provincia, que identifica a mi provincia, porque el chamamé de Corrientes. La escritora, periodista y activista canadiense Naomi Klein cree que este es un momento para detenerse y aprender las lecciones que deja la pandemia. Todo está roto: el planeta, la relación con la naturaleza, las relaciones colectivas, los lugares de cuidado. Pero, con alegría, las comunidades están llamadas a encarar un trabajo cívico e intergeneracional que a la vez es un derecho, el de la reparación. Y habló de las lecciones que deja el coronavirus. Cada vez que la normalidad vuelve, gana el virus. Eso es lo que estamos viendo. Si volvemos a cierta idea de crecimiento, vamos a ver a la gente muriéndose del virus. COVID-19 ha dejado claro que a los dirigentes de este mundo, y no solo a Trump, no les importa nada la vida. Muchos trabajos otrora despreciados son los que actualmente se reconocen como esenciales. Nos damos cuenta de cuál es el trabajo importante en el mundo. No es el que pensábamos. Otra cosa que el coronavirus enseña es que son las comunidades las que salvan al mundo. Es un desastre la situación de la gente que vive sola en su departamento y tiene toda su vida por Zoom. Nuestra mejor tecnología es la comunidad. El coronavirus nos enseña sobre los valores de la naturaleza, lo fundamental de la economía, del cuidado. Nos está diciendo que hay que parar, ir más lento para frenar esta situación. Entre otras importantes apreciaciones que formuló y publicó en página 12 María Daniela Yacar. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que se han establecido los cambios necesarios para respetar la particularidad de los municipios, en diálogo constante con los intendentes en el marco de la pandemia del coronavirus. Cuando todavía en aquellos lugares en donde no hay una gran circulación del virus, cuando se puede atacar a tiempo, se puede apagar el foco, como nosotros decimos últimamente, reduciendo la circulación, después rápidamente se puede volver al punto anterior. El problema es cuando no se actúa a tiempo, se expande la cantidad de contagios y después para reducirla es muchísimo más trabajoso porque obviamente empieza la transmisión comunitaria del virus y se hace mucho más complejo, mucho más difícil poder controlarlo. Nosotros no tenemos como provincia la capacidad de ir interviniendo municipio por municipio, no sería recomendable, por eso lo que hacemos es coordinar permanentemente con los intendentes y eventualmente plantear algún
algunas flexibilizaciones, plantear modificaciones al sistema de fases, porque todo el tiempo se está modificando el sistema de fases. He escuchado algunas críticas de algunos intendentes decir, no, el sistema de fases es muy rígido. Ya hemos cambiado 20 cosas dentro del sistema de fases, habilitando algunas actividades que antes, como hicimos hoy, que antes estaban solamente permitidas en la fase 5, que ahora pasan a estar habilitadas en la fase 3 y la fase 4, incrementando la cantidad de actividades. No es un sistema muerto, digamos, no es letra muerta, el sistema de fases permanentemente se está actualizando y son cuestiones que discutimos permanentemente con los intendentes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró en la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país es víctima de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonia y el Pantanal, y culpó a los indígenas de los incendios que devastan parte de la selva y la sabana. Brasil ha seguido ayudando a alimentar al mundo. Nuestros conductores de camiones, trabajadores de puertos, de la aviación, de puertos marítimos, han mantenido activa la cadena logística en su totalidad y han garantizado la distribución nacional y de los mercados para la exportación. Nuestra empresa agrícola sigue siendo dinámica y próspera y respeta la mejor legislación ambiental del planeta. Y a pesar de ello somos víctimas de una campaña brutal de desinformación acerca del Amazonas y de los humedales brasileños. Se sabe que el Amazonas brasileño es inmensamente rico y esto explica el apoyo recibido de instituciones internacionales a esta campaña de desinformación arraigada en los intereses turbios, acompañados de las asociaciones explotadoras y antipatrióticas brasileñas con el propósito de menoscabar al gobierno y al propio Brasil. Nosotros somos líderes en lo que respecta a la conservación de los bosques tropicales. Tenemos la mezcla de energías más diversificada y limpia del mundo, incluso como una de las mayores economías del mundo, de las 10 mayores economías del mundo, solamente emitimos el 3% de las emisiones de carbono. Damos o facilitamos alimentación, seguridad alimentaria a una sexta parte de la población mundial, a la vez que preservamos el 66% de nuestra vegetación nacional y utilizamos solamente el 27% de nuestro territorio para la ganadería y la agricultura. Estas son cifras de las que no puede enorgullecerse ningún otro país. Nosotros destacamos como el principal productor de alimentos en el mundo y por este motivo existe este interés tan importante en divulgar esta información falsa acerca de nuestro medio ambiente. Circula en las redes el contundente modo en el que el periodista Alejandro Berkovich desmistifica las informaciones falsas y tendenciosas y demuestra que el impuesto a las grandes fortunas, de aprobarse, apenas alcanza a 12.000 personas, que son el 0,02% de la población argentina. No te dejes engañar. Mirá cuál es la realidad. Impuesto a las grandes fortunas. Estuve haciendo algunas cuentas. ¿Quién va a ser objeto de este tributo? Y si vos tenés una casa, un auto y unos ahorros que incluso te permitan vivir una vida sin sobresaltos el resto de tu vida, te diría estás ni en el 10% del umbral para pagar el tributo. Si vos tenés una mansión, una casa de fin de semana, un auto, una 4x4 y 2 departamentos de renta, estás muy lejos de pagar este tributo. Pero si vos tenés una mansión, una casa de fin de semana, otra casa de vacaciones en otra ciudad de la Argentina, un Audi 0 kilómetro, una BMW 0 kilómetro, un jet ski y 6 departamentos de renta, ¿sabés qué? Tampoco pagás el impuesto a las grandes fortunas. Y llegamos al cierre de este noticiero. Y como habitualmente decimos, recordemos que la pandemia afecta al mundo. Pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena,
respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos. No se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. No te confundas, no te dejes engañar, no la vayas a buscar, no la lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidemos.